Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube de Universidad de Chile TV, UChile TV en realidad, y quienes nos escuchan en la radio Universidad de Chile 102.5 FM. Hoy conversaremos sobre la futura formalización de Luis Hermosilla por el caso Audios, sobre el sorpresivo cierre de Huachipato, la reaparición de Michelle Bachelet en la agenda pública y además de Enel, que vencido en realidad los ultimátum debían ser uno, pero aquí vamos en el tercer ultimátum del gobierno. ¿Qué pasará con la concesión eléctrica? ¿Se suspende, no se suspende? En fin, de todo eso vamos a conversar. Y en nuestro espacio de conversación estaremos con la psicóloga, antropóloga social y analista Clarisa Hardy. Hace rato que teníamos ganas de estar con ella y hemos tenido la suerte que de paso por Santiago nos pasa a visitar. Con ella vamos a conversar, por supuesto, de política y de los temas contingentes que estaremos analizando en nuestros bloques anteriores. ¿Cómo están, chiquillas? Bien. Bien, usted viene llegando de vacaciones. Sí, Llorana, una pequeña vacación. Un pequeño. Llorana. Una pequeña, ¿Quién sí, como ella, qué no? rico. Sí, Una ¿quién acá, como ella. Una acá que Una le cortan acá. la luz, ¿no es cierto? No, yo no me Que- puedo quejar del corte de luz. ¿A usted no le cortaron la luz? No, no me cortaron la luz, afortunadamente. ¿No te la porque han yo cortado? vivo en la comuna de Santiago y es una de las ventajas de vivir en Santiago. ¿En que serio? casi ¿No se te nunca corta la luz? se corta la luz, no. Mitch, vamos a tener Mitch. que empezar a averiguar Mitch. por qué. Esas discriminaciones. Esa es una, no, por supuesto, una discriminación positiva Exacto. de vivir en Santiago. Tal cual. Ya, entonces partamos, porque la agenda está súper recargada. El próximo miércoles, como ya saben, me imagino la mayoría de ustedes, se anuncia la formalización en el caso Hermosilla por una variedad de delitos. Están incluidos el abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos, Claro. y dos funcionarios, uno de Contraloría, otro de Impuestos Internos y el marido de Leonarda Villalobos. Son 5 personas que van a ser formalizadas por cohecho, delitos tributarios y no me acuerdo qué más. Hay Claro, muchos- soborno, delitos tributarios Lavado y de activos. lavado de activos. Ah, lavado. Y lavado de activos. Sí. Es una formalización que se ha estado esperando hace mucho tiempo, porque desde que apareció este audio de la conversación que todos escuchamos y nos escandalizamos, por supuesto, donde conversaba Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y uno de sus clientes respecto de lo que podían hacer para evitar el pago de impuestos y también la investigación de ciertos delitos. Ya, pues partamos entonces. Mira, yo creo que hay 3 casos judiciales que han estado en la mira de la ciudadanía en el último tiempo. Caso Jadwe, el caso Macaya y este caso, naturalmente, Hermosilla. Y los nombro los 3 porque los 3 generan impacto en distintos sentidos, ¿no? Y respecto de este en particular, porque, claro, apela, tal como en el caso Macaya, ¿no es cierto?, a esa percepción de la ciudadanía que los poderosos nunca... o si van a la cárcel, van, pero en condiciones muy favorables. Y pocas personas creen, hasta ahora, que Hermosilla, Luis Hermosilla, este abogado que se lo llamó en algún minuto el señor de los pasillos, que tenía la gran particularidad que tenía una lista que tenía una una libreta de contacto de alto poder, porque más allá de ser abogado, lo que él vendía era la posibilidad cierta de tener acceso al poder, y en ese sentido parece que cobraba bien caro. Pero a lo que voy es que pocos creen
o pocos han creído que él va a poder realmente responder por estos 3 delitos que se le están imputando. Nosotros en algún momento comentamos acá que a lo mejor esto era un bluff, ¿no es cierto?, que a lo mejor él podría haber estafado a su cliente, pero no haber materializado, ¿no es cierto?, los delitos que ahora se le imputan. Pero quiero destacar solo un punto que me parece interesante, y es que el fiscal a cargo, que es el fiscal Felipe Sepúlveda, es un fiscal que tiene una muy buena valoración en el mundo de los abogados, por ser muy competente. Y en ese sentido, si él está formalizando por estos 3 delitos que hemos mencionado, es porque tiene antecedentes suficientes que permitirían acreditar estos delitos. Es verdad que la formalización tiene una carga distinta a la condena, pero también es verdad que se necesitan elementos para poder formalizar, y pareciera ser que aquí están esos elementos, y si es así, bueno, hay una, comillas, esperanza de que este caso naturalmente no quede en la impunidad. Recordemos que respecto del delito tributario, allá han aparecido algunas informaciones sobre la base de las cuentas corrientes de Luis Hermosilla, que tiene ingresos en su cuenta corriente que no coinciden con sus declaraciones de impuestos, y ese ya es un delito así como bien fácil de documentar, digamos, están los números, no es especulación. Son 800 millones en perjuicio fiscal por la diferencia que él declaraba entre los ingresos que declaraba en su formulario de renta y lo que aparece efectivamente recibiendo de acuerdo a la investigación de su cuenta corriente, de él y de su empresa. Porque claro, hay unas transferencias de su empresa a su cuenta corriente personal, pero como sea son ingresos de Luis Hermosilla que aparentemente no declaró como Luis Hermosilla. Claro. Y también... pero 800 millones en perjuicio fiscal, o sea la diferencia ingresos es mucho mayores. Más. Lo que pasa es que eso es lo que él debió haber tributado si que hubiera declarado realmente lo que percibió. Esa es el quid del delito tributaria. Y en el caso de Leonarda Villalobos, lo mismo, pero respecto de un año y una diferencia de 200 millones. Y en la otra parte, que lo que se ha sabido es que los funcionarios de tesorería y de impuesto interno habrían recibido transferencias de Leonarda Villalobos, y que eso, digamos, también son los antecedentes que se van a mostrar en el juicio, que forman parte del delito de cohecho, soborno y reiterados, dijo la vocera, así que se supone que ocurrieron más de una vez. Sí, eso es lo que te puedo decir para partir. Ahora, eso, ojo, el hecho de que sean reiterados puede constituir una pena de 5 años, o sea, nivel crimen, y por lo tanto cumplimiento efectivo, porque el establecimiento de pena en nuestro código no necesariamente son las que efectivamente se cumplen, pero el límite de los 5 años y un día es pena de crimen, y eso puede sumarlo por la reiteración de estos delitos, que además son graves, cada uno por separado. Y que podrían llevarlo a prisión preventiva. Lo podrían llevar a prisión preventiva, pero claro, depende de las atenuantes, que son las que se discuten al final. Pues también ahí hay un juego de agravantes y atenuantes. Ahora, ¿eso es para la condena o también para la medida cautelar? No estoy sí, no, para la medida cautelar. No me acuerdo de nuestros tiempos. No me acuerdo, pero... Además ha cambiado tanto. Sí, no sé. Tenemos algunos añitos. Pero la expectativa de una condena alta asegura una prisión preventiva, claro. Se llama prospección de condena, y de acuerdo a eso es una de las variables para hemos visto otros casos, como el caso Macaya, donde no se aplicó la prospección de condena. Por eso digo que son variables que habrá que ver en su momento. Oye, yo quiero retomar el punto que planteaba Mirna al comenzar, y es la percepción de injusticia por la existencia de un tipo de juicios para ricos y un tipo de juicios para pobres, que además lo refrenda. Ojo, el 1 de agosto salió el informe de la relatora especial de la ONU que estuvo en Chile para la se llama independencia de magistrados y abogados, relatora especial de la ONU para la independencia. Para ver el tema de la independencia judicial. Sí. Y en su reporte, que ella dejó escrito un informe
da cuenta de percepciones generalizadas sobre la existencia de justicia para ricos y justicia para pobres. Y evidentemente Hermosilla es la encarnación del rico, ahora sabemos por qué, pero fundamentalmente del poderoso, por sus redes, por los contactos. Claramente. Y eso es especialmente importante como contexto porque el hecho de que avance esta causa después de 9 meses desde que se conoció, es casi un embarazo, desde que se conoció el famoso audio tan escandaloso y esta formalización que va a ser justamente dentro de una semana, el 21, se generaron toda suerte de suspicacias porque coincide con otros juicios de alta connotación pública que menciona Mirna y en los cuales hubo mayor o menor rigor de las penas, las medidas cautelares, etcétera, juzgadas según el sector político como justas o injustas. Entonces yo creo que eso ayuda a despejar el desapego y la desconfianza en el Poder Judicial, que además en la CEP, la última CEP, la confianza hacia tribunales bajó de 16 a 15, bueno, ya venía muy baja. Ya. Claro, siempre ha sido históricamente la confianza en el Poder Judicial, siempre ha sido baja. Claro. Y en la Fiscalía, que bajó bastante más de 17 a 14. Wow, y aquí hay un problema importante con el fiscal nacional, con Ángel Valencia, porque sabemos que él está vinculado con Hermosilla, directa, indirectamente, no tenemos idea si se puede inhabilitar o no, pero lo concreto es que él presta servicios para la Universidad de San Sebastián, bajo el decanato de Andrés Chadwick, y es del mismo grupo de amistad, por lo tanto, al menos se han frecuentado. Oye, entonces, todo eso genera un manto de duda que yo creo que este anuncio de fiscalización, que no significa... De formalización, que no significa más que eso, informar al investigado, al perseguido, respecto de los cargos que se le imputan. No, ni siquiera requiere demasiadas pruebas. Pero despeja un poco. Pero creo que había mucha ansiedad de que esto se moviera. Claro, si el punto acá es si va efectivamente el tribunal a decretar la prisión preventiva o no. Mira, solo quería, hagamos un poquito de memoria, porque yo creo que es importante recordar ese audio que mucho era como un verdadero, era como una serie, pero escuchada en Spotify, ¿no es cierto? Claro. Estos series audio que están de moda. Yo me acuerdo del caso 63, la probé, muy buena. Era como el caso 63 y tú dices, no puede ser esto que estoy escuchando, porque en el fondo lo que uno escucha en ese audio, en un lenguaje muy desenfadado, tanto de la misma autora de la grabación clandestina, como es la abogada Leonarda Villalobos, como el propio Luis Hermosilla, que a sus anchas, ¿no es cierto?, dice cosas tan brutales como, bueno, si tenemos que quemar una oficina del Servicio de Impuestos Internos, bueno, habrá que quemarla, pues. Claro. Y ahí se habla abiertamente de cuánta plata le significa al cliente, en este caso el empresario en cuestión, cuánta plata le ha significado versus lo que se ahorró por no pago de impuestos, que eran como 3.500, pero 3.500 millones versus claro. 100, de los cuales, mira, me cobró 40 Leonarda Villalobos, o sea, me salió casi que gratis, y claro. Se ríe más encima, ¿se acuerdan? Sí, po. No olvidemos de esto. Después, ¿te acuerdas de las ucranianas arriba de un yate? Una cuestión que tú te dices, bueno, primero muy de un nivel de ordinariez, por cierto, etcétera, ya todo eso ya lo dejamos de lado, ¿no? Pero lo que importa aquí es que detrás de esto es lo que a mí me parece importante destacar, y es que ojalá que efectivamente el fiscal logre determinar que no se trató simplemente de una venta de pomada muy bien lograda, muy bien actuada, muy bien performeada, de dos sinvergüenzas en el fondo, la abogada y el abogado, sino que detrás de esto efectivamente pueden haber delitos tan graves como el soborno, que es cuando se trata de comprar a un funcionario público. En esa conversación hay dos grupos de posibles delitos. El delito, uno, consumado, que declara Sauer y dice, ya me ahorré 3.500 millones. Claro, ahí ya hubo un delito cometido previo a esa reunión. Exacto. Y pero en esa reunión, Alejandra, ese era un caso anterior, que él relataba. Claro. Es por eso, claro.
O sea, un soborno de Leonarda y no Leonarda Villalobos, Sí. y no de Hermosilla. correcto. Porque era anterior a la Era operación. anterior a este encuentro. Ya. por supuesto. Entonces está ese delito, Sí, que obviamente pues. es un delito consumado, que probablemente también va a ser parte de esta formalización. Y lo otro era la promesa de delitos futuros de sobornar a otras personas para lo cual le estaban pidiendo a este cliente plata. Eso es lo que... Exacto. Esa es la parte que hay que ver, si Pero esto se espérame. cometió o si eso era Pero blufeo. hay dos funcionarios que están al menos públicos, porque ustedes saben que el cohecho es cuando lo comete desde el funcionario público, se comete el cohecho, y desde el privado hacia el público es soborno. Es como una moneda que tiene dos caras. Y está el caso del servicio, de un, fíjate que me llama mucho la atención, porque el joven, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero es un joven que tiene apenas 28 años del Servicio de Impuestos Internos. No sé que ni siquiera lo voy a nombrar, porque da lo mismo. ¿Por qué digo que da lo mismo? Porque nadie va a conocer. Porque además puede ser que sea la hebra también más delgada. Por ejemplo. Hay que ver que porque según Impuesto Interno de igual era un funcionario de menor rango, entonces... De muy menor rango. Entonces, a ver si tenía la facultad él para hacer lo que... Exactamente, pero el que no tiene un menor, no sé si no tiene un rango tan menor. Es el de pero Tesorería. Es el de Tesorería General de la República, porque es un señor que tiene 62 años, si no me equivoco, 61. Está del 87. Y está desde 1983 trabajando en la institución. Claro. Y ahí, cuidado, porque ahí, si se configura el delito de que les pasaron plata para que pudieran operar en favor de este triángulo delictivo, ¿cómo llamarlo? Ahí sí que estamos hablando de palabras mayores. Claro. Recordemos que ya está formalizado el director de investigaciones, exdirector de investigaciones, por haberle pasado información reservada a Hermosilla. O sea, Eso es como, claro. como la historia de la mafia, porque Claro. aquí el delito madre, o no sé si sea delito, pero la figura madre, que es el caso Factop, etcétera, pero lo que más llama la atención es la red de poder que establece Hermosilla trabajando en La Moneda, con la jefatura del ministro del Interior Andrés Chadwick durante el gobierno de Sebastián Piñera, para monitorear a través del director de investigaciones causas que involucraban al extinto presidente. Claro. Enjoy, Dominga, derechos humanos, y además estaba el caso Guevara y todos los casos que el se caso abrieron, Torrealba. claro, que no llegaron ni siquiera a formalización varios de ellos. Se cometía el delito de revelación de secreto para al menos monitorear, no se ha establecido si eso influyó o no influyó en las investigaciones, pero al menos monitorear por vías ilegales causas que afectaban a la derecha y en particular al presidente. Entonces, pero eso no es lo que se está formalizando. Se está formalizando esta otra figura que han comentado ustedes, pero es bien importante que, al parecer, por ahora, se derrumba la hipótesis del abogado, que era esta tesis del fanfarroneo. O sea, que en ese audio, hermano, de Juan Pablo, cuando Hermosilla y Villalobos le dicen hay que hacer caja para sobornar a nuestros contactos en impuestos internos y en la Comisión de Mercado Financiero, que finalmente no hay ningún formalizado de ahí, es de la tesorería. En esas causas el impuesto es menor, y se me perdió el hilo porque te cacho que me quería porque se nos está acabando el tiempo, así que vamos a los puntos. Iba a decir lo más importante. Vamos a los Se me puntos. fue el hilo. Déjame Pero agregar tú estabas diciendo, no, yo solamente te quería... un puntito. No, Ya. Se me fue el hilo. Yo te ayudo a contarlo, pero déjame Sí. decir algo. Ya. No, muy corto. Mira, para cerrar, ¿por qué es importante Luis Hermosilla entonces? Porque, claro, es el representante Dije más que se cae la evidente del tía al poder. fanfarrón. Y porque en esa representación del poder que él tenía, bueno, pasó lo que tú comentaste recién, ¿no es cierto? Que hoy día hay un exdirector de investigaciones que está en prisión, no sé si seguirá en prisión preventiva, pero estaba en Sigue en prisión preventiva. Sigue en prisión preventiva. Pero en un cuartel policial. Pero claro, en una condición que comprenderás que a nadie No quisiera... es la prisión preventiva O sea, del común de pasando los la mortales. información, etcétera, una cuestión que es francamente No inaceptable. me acordé de lo que iba a decir. Espérame, solamente para cerrar. Y lo que hemos comentado también acá, ¿no es cierto? Un postulante a la Corte Suprema, como es el actual ministro Jean-Pierre Matus, lo llama por teléfono. Se ha dicho mucho que aquí hubo traspasos de WhatsApp. No. En el caso puntual de Jean-Pierre Matus no hay, él lo ha dicho en varias entrevistas, no sé si varias, pero ha dado al menos unas 3 entrevistas donde se ha encargado de decir que no hubo tales traspasos de WhatsApp, sino que fue llamado telefónico. Pero como haya sido, eso te habla del poder que tenía este hombre, particularmente en una época
donde estaba él, ni más ni menos que a sus anchas en el Ministerio del Interior, asesor del Ministerio del Interior, tenía oficina además aparte con Chadwick. Bueno, Chadwick me imagino que la oficina no estaba funcionando él mientras era ministro del Interior, pero a lo que quiero llegar es eso, ¿no? Es el poder que tenía para influir, y particularmente en casos como estos que tú necesitas acceder a ciertas influencias para poder ser nombrado en un cargo tan importante como ministro de la Corte Suprema. Claro, pero yo digo, es como la mafia, un poco como el caso que cayó por delito tributario y no por los grandes crímenes, el caso de Al Capone. Aquí no quiero decir que es un crimen porque no está establecido como tal, pero el escándalo político grande que configura este personaje como poderoso no es lo que se está juzgando, sino que es su personal involucramiento en lavado de activos, porque están los antecedentes de que le hacían depósitos regularmente y hay querella tributaria porque no declaraba esos ingresos, etcétera. Y la hipótesis del hermano que decía uno responde por lo que hace y no por lo que dice, se cae porque en la formalización están los antecedentes de lo que hizo y no de lo que dijo. En ese, bueno, lógico, nadie formalizado no de lo por que lo dijo en ese audio, porque además estos casos son, salvo el soborno, pero aparentemente son por otros derivados, o sea, otras causas que no son la de los Sauer, ni de Factor, ni de su corredora, sino que son lavado de activos de la empresa que él representaba. ¿Te fijas? Exactamente. Y por último, quiero decir que, ojo, esto alivia las aprehensiones respecto a el trabajo de la Fiscalía en esta materia, pero ya conocimos el caso de Ángel Fuentealba, el excomandante jefe del Ejército, que está establecido que desvió fondos públicos, pero en la justicia militar y en el juicio oral, en lo penal, en la justicia ordinaria. José Miguel Fuentealba. Sí, José Miguel Fuentealba, sí. En el juicio oral en lo penal se derrumbó la posibilidad de acreditar el lavado de activos. Entonces, y nadie sabe, hay bastante cuestionamiento al fiscal que hizo esa investigación por las torpezas en el probablemente el próximo miércoles vamos a estar hablando de nuevo porque es el día que se van a mostrar las pruebas y que la defensa va a hacer su defensa y vamos a poder tener más antecedentes para ver qué pasa con este caso que vamos a seguir muy de cerca. Tuvimos otra sorpresa esta semana, que no es judicial, pero una sorpresa tremenda para la región del Biobío, que es el cierre de Huachipato. Esta empresa, que como recordarán ustedes, se había hecho una gestión para que el gobierno, una comisión especial técnica, subiera el arancel al acero que viene de China para que esta empresa fuera comercialmente viable, acusando a China de dumping, es decir, de vender más barato de lo que se produce. Tiras y aflojas, finalmente se le dieron las tasas que la empresa pedía y sin embargo, de sopetón, esto le cayó como sorpresa a los trabajadores, al gobierno, incluso a las empresas con las cuales estaba negociando todavía en Huachipato, anuncia que se detienen las faenas en septiembre. Y esto desata una crisis, por supuesto, política, porque no solo son los 2.000 trabajadores que trabajan directamente en la refinería, sino también las 20.000 personas que tienen trabajos y funciones asociadas. ¿Yasna? Mira, esto es un balde de agua fría, por supuesto, para la comunidad del Biobío, para los trabajadores de la empresa y además para una industria que es estratégica para Chile, porque el acero sirve para hacer estas bolas de acero que son usadas para la minería y nuestra principal actividad económica es la minería. Entonces, es un recurso estratégico respecto al cual, si Chile se queda sin industria, depende exclusivamente de, por ejemplo, China, que es cuya empresa es la que ha sido calificada por la propia CAP, que es los dueños de Huachipato, como ha sido acusada de dumping. Se hace, efectivamente, hay un problema con el acero y es mundial. De hecho, se constituyó desde 2006 en adelante en el G20 un foro para enfrentar este problema porque hay sobrestock, porque bajó la construcción, que es una de las demandantes de acero, etc. Pero hay varias cosas que llaman mucho la atención, porque si la propia empresa dice esto se resuelve con una mayor tasa arancelaria, dice cuál es la tasa arancelaria que necesita para resolver esta cuestión, le
configuran, porque esto significa un cálculo técnico de una comisión independiente que se llama Comisión Antidistorsión, hace todo el cálculo para dar justo con la cifra que Huachipato decía necesitar, y 3 meses después resulta que igual es inviable. Y en agosto de 2023 el balance de la Compañía de Aceros del Pacífico decía, lo voy a citar porque es tan auspicioso que hace más inexplicable esta situación. Hemos diseñado un robusto plan que nos permitirá reducir en forma significativa nuestra estructura de costos e implementar un modelo comercial que busca descomoditizar, o sea, agregar valor, que no sea solo un commodity, una materia prima, nuestra oferta, junto con rentabilizar y viabilizar el negocio en el mediano plazo. Entonces, si tú le dices eso a tus inversionistas, ¿cómo puedes después de lograr que el Estado de Chile se pusiera a tu disposición para hacerte el arancel que necesitas para tu equilibrio financiero y luego cerrar igual? Entonces, ¿qué dice el gobierno respecto a esto? Dice que en el fondo ha sido una incapacidad de convenir con el principal comprador del acero, que es la empresa que fabrica las bolitas de acero, Molicap, un precio que resulta satisfactorio. Pero bueno, ¿y el precio de mercado cambia? Bueno, resulta que ahora dicen que sí había cambiado el precio de mercado porque como iban a cerrar antes de que se resolviera, entonces Melicop importó mucho acero y ahora le sobra. Claro. No Melicop, sino que los que le compran a Melicop. Melicop es el intermediario. Melicop va con las bolas de acero y se las vende a la minería. Y la minería dice, no, ya no necesito, tengo. No, Melicop fabrica las bolas. Sí, Huachipato le da el acero. Se las provee a la minería. El cliente final no necesitaba. Eso es lo que dice. No, pero además dice, yo importé estas bolas porque entre que dije que iba a cerrar y me dieron la tasa arancelaria que quería, resulta que importé y ahora estoy sobreestoqueado. Entonces, no cuadra, ¿te fijas? No cuadra. O sea, hay competencias, capacidades, liderazgo empresarial que claramente hablan muy mal de las capacidades de esos gerentes para cumplir con su propia labor frente a sus accionistas. Sí, ya, supongamos que no le importa la comunidad, no le importan los trabajadores, le importa responder entre sus accionistas. Y resulta que no es capaz de hacerlo a pesar de tener todas las condiciones que había pedido a su favor. Entonces, es muy raro. Bueno, entre medio subieron las acciones, se anunció, subieron las acciones de CAP, que es un holding que tiene muchas otras empresas. No, yo quería solamente señalar 2 cosas. Mira, uno, bueno, la explicación que da el presidente de la CPC, Ricardo Méndez, que dice, bueno, si no funciona, que así el mercado es cruel. Así es. Como dijo el don Pato Elwin, negocios son negocios. Es cruel, claro. Es que esa es la mentalidad. Pero es que déjame decir algo, que es bien interesante, porque yo con todo, ya no hablemos del señor Méndez, que tiene una mirada también ideológica detrás, ¿no? Con todos los expertos técnicos que me ha tocado, académicos, que se han dedicado a estudiar este tema, en general lo que te dicen es que aquí también hay un problema de gestión, porque la empresa no supo adecuarse, primero no hizo inversión. La inversión que se requería para como renovar su flota, digámoslo en términos gruesos. Y por lo tanto tampoco se adecuó a la necesidad de los tiempos, de un tiempo que cambia. O sea, ya cuando hablemos de Enel vamos a estar hablando de cuando tú sabes que estamos viviendo un cambio climático y que en definitiva tienes que hacer las inversiones. Bueno, aquí tampoco se hicieron en relación a un mundo cambiante, con una China que vende el acero más barato y en un mundo globalizado. Pero quiero ir un poquito más atrás porque me gusta, vamos a la historia, quiero solamente señalar que a propósito de este hecho, me puse a recordar el libro de María Olivia Monkever, El saqueo de los grandes grupos económicos del Estado chileno. Voy a terminar al tiro, Ale. Solo para decir... Ya se me había visto. No, sí te vi por acá. La Ale empieza, ya. Vamos cortando. No, pero déjame solamente darme un gustito, ya. Porque María Olivia Monkever, Premio Nacional de Periodismo, se mandó un libro que yo creo que este libro trasciende la historia. Año 2001. Y en este libro ella cuenta que justamente se llama El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile. Y ella hasta el día de hoy defiende que esto fue un saqueo. Todas las empresas que se privatizaron, como CAP, que es la controladora de Huachipato, Compañía de Acero del Pacífico, ustedes saben que fue una de las grandes empresas públicas, que fue una de las primeras en privatizarse completamente. Y como ocurrió en todos estos procesos oscuros, entre gallo y medianoche, sin ninguna transparencia, a precio huevo que está confirmado en este libro, ¿no? Respecto de CAP. La Contraloría. Además, explica lo mismo que vamos a hablar después en Enel, los orígenes de Endesa, cómo
los mismos que trabajaban para la empresa pública terminan siendo los controladores y se hacen de esta empresa privada. Entonces, lo digo esto para decir, ojo con la historia, porque la historia algo nos cuenta, algo nos dice. Bueno, y solamente decir que el mantra, la razón por la cual se dio que la empresa privada lo iba a hacer mejor que la empresa pública y ahora está cerrando. Sí, dejarlo ahí como tema nomás. Sí. Fíjate que hay otro dato que es bien sospechoso y llama mucho la atención, justamente a propósito de las declaraciones del presidente de la CPC, Ricardo Méndez, que mencionaba Mirna, porque él, después de decir, bueno, así son los negocios, sin ninguna consideración por la comunidad, responsabilidad social empresarial, al bolsillo, ahí se le dio. Ahora sí, chiquillas, termina la idea, por favor. Él dice, bueno, es una oportunidad para que el gobierno abra nuevas oportunidades. ¿Y cuáles son las nuevas oportunidades? La jibia. O sea, que estos mismos obreros que hacen vayan a hacer jibia. A pescar jibia. Que gracias a una ley que le costó 5 años a los pescadores artesanales lograr que fuera para ellos y no a través de la depredación de la pesca de arrastre de la industria, ahora digan, bueno, déjennos pescar como industriales y nosotros le acogemos a estos trabajadores para nuestras plantas procesadoras de jibia. O sea, la perso. Hay que tener mucha persona. Ya. Antes de irnos a una pausa, queremos invitarlos e invitarlas a que nos sigan en las redes sociales Uchile TV y vean y escuchen las repeticiones de este y otros capítulos en YouTube y Spotify. Vamos a un breve corte y ya volvemos con más temas y vamos a retomar el tema de las privatizaciones. Exacto. En nuestro programa Futuro de Esplendor, nuestras invitadas y nuestros invitados vienen aquí, se sientan y nos cuentan cómo son. Lo que me representa que soy del norte. Soy bastante leal. Y soy coqueto. Soy llorona. No soy de ningún partido político. Soy súper estricta también. Soy muy sensible. Sagitario, ascendente Acuario y luna en Piscis. Paso mucho en cama. Y nos traen regalos. Mira, este es mi regalo. Fósforos. No te puedo creer. Sale mi cara, dice culona. Es una versión joven mía. Yo lo tengo colgado al lado de mi cama hace 20 y tantos años. Más que nada conversamos y cuestionamos el estado de las cosas. Hemos hablado de la muerte, de la familia y hoy día vamos a hablar de la belleza. ¡Que pase prensa, por favor! ¡Elenia! ¡Ay, no! ¡Me muero! Un hitazo de las redes sociales, de YouTube, como el cuestionario sin pena. Y seguimos bailando a la vuelta. ¿Quién ganó? El capítulo del amor. Futuro Esplendor. Todos los lunes a las 22 horas por Uchile TV. Y como dice nuestra querida Natalia Valdebenito... Y usted ya entró en esta adicción. Bienvenida, chicas. Qué difícil es ser millonario. Yo pensaba que esto no iba a resultar. ¡Resultó! ¿Cómo están las reinas de la noche? Yo creo que siempre me dijeron, más que cualquier cosa, que tenía que ser una mujer correcta, de bien. Tenía que ser señorita. Y tenía que llegar virgen al matrimonio. Responsable, buena mamá y buena esposa. Tomar desayuno, hacer aseo, ver series coreanas mientras tejo. Lavar la loza, doblar la ropa, ordenar. Arreglar a los niños para ir al colegio, preparar las colaciones, ir a dejarlos al colegio. Cuidar a mis papitos fue lo más lindo de todos los cuidados que he hecho. Llega el momento que como hija tiene que cuidar a su mamá. En mi casa hay hartos fantasmas. A mí no me da miedo, al contrario, me hacen sentir acompañada.
Yo creo que son otras mujeres que vivieron en esta casa, en otra época. Acá estábamos con el tejido, no se imaginan. Estamos de vuelta en Descabelladas y queremos invitarlos a esta serie. Estábamos viendo el tráiler recién de la serie documental Las Dueñas, una producción original de Uchile TV que podrás ver a partir del viernes 16 de agosto a las 22 horas por las pantallas de este canal. No vamos a poder comentar la copucha que estamos hablando, pero sí podemos hablar de otra copucha. Soa Bachelet, haga algo. ¿Se acuerdan del dicho? Soa Bachelet. Bueno, haga algo. Soa Bachelet, va a llover, Soa Bachelet. Bueno, ahora todos parece están diciendo Soa Bachelet, rescate, sea candidata. Bachelet 3, se tentará Bachelet. Ha estado muy activa en estos días, a tal punto que Matei y Desbordes, candidatos a distintas cosas, pero candidatos al fin y al cabo, ya le están acusando de intervencionismo electoral, qué sé yo. Ella dijo en una entrevista que estoy en otra. ¿Estará en otra? ¿Qué dicen ustedes? Chuta. A ver, mira. Tú sabes que en política y en pronósticos presidenciales, ya sabemos lo que puede pasar. El año, ¿cuándo fue que 2020 fue que todo parecía indicar, todo hacía presagiar, como diría Carlos? Nada haría presagiar que Boric iba a ganar. Nada hacía presagiar, exactamente, nada hacía presagiar que efectivamente... Tú misma le hiciste la pregunta a Boric cuando estábamos en pauta libre. Y claro. Yo, ¿te acuerdan que, oye, déjame contar cortito, estábamos en la antesala, yo digo, chiquillo, yo le voy a preguntar derechamente si, ya que cumple 35 en febrero, si está pensando en ser presidente. Claro, porque Jackson no alcanzaba a cumplir nada. Claro. Esto ocurre en diciembre de ese año anterior, tenía 34, y yo le pregunto, era diputado en ese momento, diputado Gabriel Boric, ¿usted ha pensado, no es cierto, en ser candidato presidencial? No, ¿cómo se le ocurre? No tengo ninguna experiencia para ello. No estoy preparado. Pum, corre cortina, como decimos en televisión, ya lo tenemos ahí sentado en el cargo de presidente de la República. Recordemos que Lavín era el candidato, es decir, Lavín encabezaba todas las encuestas, lo mismo que Matei, y ya sabemos cómo terminó eso. Jadwe era el candidato más probable a imponerse en una primaria que finalmente no ganó. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todo puede ocurrir. Hoy día, las encuestas en casi todas las empresas de encuestas que uno puede revisar, efectivamente, la candidata más competitiva con Evelyn Matei es la candidata, o sea, la no candidata, la candidata eventual Michelle Bachelet. Y eso tiene un montón de explicaciones que podemos conversarlo después, pero definitivamente hoy día la centroizquierda no tiene otra carta. Y es muy difícil, no imposible, pero hay que ver qué pasa después de las... tiene aspirantes. Tiene, pero hay que ver qué pasa después de las elecciones municipales. Pero es que es muy difícil que debajo de este roble crezca ningún retoño, porque es muy grande la figura, me parece. La sombra de Bachelet cuando es como esos árboles gigantes, entonces cuando se asoma todos los arbolitos chiquititos, eclipsa. Es que es lo mismo que oye, es exactamente lo mismo que le pasó a Evelyn Matei antes de que muriera Sebastián Piñera, que también figuraba, incluso la encuesta CEP lo incluyó en las preguntas de adhesión, antes que a Bachelet, lo incluyó a él y no a Bachelet. Y emergió la posibilidad de una tercera candidatura presidencial. Hasta que se murió, y eso fue, desafortunadamente, lo que le permitió, un infortunio, pero del destino, lo que le permitió el despliegue de liderazgo a Evelyn Matei. Bueno, aquí no se ha muerto, esperemos que no se muera, pero mientras exista un liderazgo consolidado, que ella fue 2 veces presidenta, y que ya hemos aprendido también justamente que los recuerdos de los gobiernos pasados siempre son mucho más idealizados, se subliman, lo vimos en el funeral de Sebastián Piñera, se subliman los buenos recuerdos y se olvidan los malos recuerdos. Pero no a todos le pasó, a Ricardo Lagos le pasó al revés.
Ricardo Lagos terminó con 70% de aprobación y a los 3 meses era lo peor que podía haber pasado en Sí, Chile. pero yo creo que esas fueron otras las razones. Después lo podemos... Sí. Bueno, no pudo ser candidato presidencial para un segundo mandato, pero eso fue su partido y en particular quien era el presidente de su partido en la época, Camilo Escalona. En fin. Pero más allá de eso, lo que iba a mencionar es que Bachelet tiene además un simbolismo que la hace muy parecida al exdiputado Boric, hoy presidente Boric. En primer lugar, lo ha acompañado mucho. O sea, de todos los expresidentes, ella es la que ha estado ahí, a su lado, con la campaña para la convención constitucional, le presta ropa, lo apapacha, parece la mamá, le da consejos. Una mamá política en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra, pero tiene una historia similar en el siguiente, respecto de la concertación. Michelle Bachelet fue candidata presidencial a pesar de la concertación. Fue inevitable. Todo el establishment y el Partido del Orden de la Concertación no quería que ella fuera candidata. Bueno, y ahora ese mismo establishment, a la hora ex-concertación, también tiene una distancia del Frente Amplio que todavía se percibe. Y, por supuesto, Boric representa el Frente Amplio y se impone desafiando a la exconcertación, que hoy es socialismo democrático y que todavía no se lo perdona. Entonces, son dos desafiantes con distintas características, por supuesto, en distintos contextos históricos, pero que llegan al poder a contrapelo del establishment de su ese momento. Contexto. Exacto. Sí. Ahora, que emerja esta candidatura puede hacerle inevitable, porque más allá de lo que ella quiera o lo que deje de querer, y de lo que quieran sus partidos políticos y los de la coalición, que dicho sea de paso es la única que es tragable para la democracia cristiana, y eso es también un punto a favor, más allá del liderazgo, pero en la medida en que las encuestas la consolidan y no permiten que emerja ningún otro liderazgo, es inevitable nomás, más allá de su deseo personal y del deseo del establishment de las dos coaliciones. Bueno, hijas ambas de dos generales de la FACH, hasta que creo que fueron amigas antes del golpe, ya por supuesto. Compitieron una vez. Cuando ganó Michelle para la segunda. Ahora, evidentemente, uno también se olvida cuando Michelle Bachelet, ¿ustedes se acuerdan la primera presidencia de ella, el primer periodo? Yo recuerdo perfecto, el mansplaining era, pero cosa seria. No, pero si además cualquiera que pasaba se atrevía a decirle algo. Pero totalmente, ¿no? Y una vez que dijo, yo siento que, ¿se acuerdan cuando dijo, yo sentí, por el tema del Transantiago, yo sentí que no arreciaron contra ella, ¿no? Que cómo podía decir sentí. Yo me acuerdo que era en lo público y en lo privado, un ninguneo por ser mujer, había un prejuicio tremendo, un sesgo de género. Todo eso pero ya no solo por ser mujer, es pasado. también porque no era de la... Pero por supuesto. De la corte de los varones con larga. Pero imagínate, 2 veces presidenta, secretaria general de ONU Mujeres o directora general, no sé cuál es el cargo exacto, de ONU Mujeres, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, o sea, córtate. Y ahora candidata a presidir la ONU. Ahora, claro, exacto, esa. Entonces, el presidente chino de la ONU, o sea. Claro, y te aseguro, Yasna, si el presidente Piñera estuviera vivo, yo creo que él se estaría postulando. No te quepa duda. Y ahí estaría la pelea con Evelyn Matei, una primaria que probablemente ahí terminaría nuevamente Evelyn Matei siendo aplastada. Bueno, pero también hay que preguntarnos qué nos pasa como país, porque yo creo que Michelle Bachelet se impone en las encuestas porque la gente la quiere, más allá de los partidos. Si no está en campaña y aparece. Ya, pero aparece espontáneamente, no como candidata. Claro, aparece espontáneamente, claro. No hay nadie que esté llamando a la CEPA, oye, mídeme a este candidato, no. Pero también es como el día de la marmota, así como que sí, por supuesto. Seguimos volviendo al punto de partida. ¿Afecta esto las municipales? Bueno, el tema de género, creo que es uno de los temas que impulsó ella fuertemente. El tema de género está presente también en estas municipales. El tema de género es lo que permitió que fuera derrotada la segunda propuesta constitucional del Consejo Constitucional. Ha sido un aspecto central, muy gravitante, en casi un clivaje en las decisiones de los electores. En Estados Unidos podría además repetirse.
por el tema del aborto en particular. O sea, es algo muy sentido. Ya vimos, ¿se acuerdan la encuesta CEP? ¿Cuánta gente está de acuerdo con el aborto? 38% sin causal, 38%. Entonces, el tema de género, pero también el tema de las transformaciones sociales. Yo creo que el gobierno que más cambios estructurales ha hecho en la configuración del Estado de Chile fue el segundo gobierno de Bachelet, no el primero, el segundo. Incluso más de los que va a poder hacer Gabriel Boric, con toda seguridad. O sea, envejeció bien. Porque en ese momento era así como... O sea, para quienes quieren los cambios, envejeció bien. Claro. Que son los que le dan... le dan la preferencia. Pero una consecuencia virtuosa para el sector que apoya a Michelle Bachelet de su irrupción con tanta fuerza, que obviamente va a ir, por lo menos esto es una racha. Hay una tendencia ascendente, no sabemos cuándo se va a detener, si es que se detiene. Pero tiene una virtud importante para su sector político, y es que corría en las municipales sin candidatura presidencial, a diferencia de la derecha, que tiene 2 candidatos presidenciales, aunque el caso de Kast está un poquito ya fue. Pero candidatura presidencial bastante consolidada como la de Matei, de todas maneras es una fuerza de tracción que apalanca las candidaturas municipales. Ya se está sacando fotos y vamos a ver cuántas fotos le piden. No suben actividades con Bodanovich. No solo fotos. No, sí, claro, o sea, todos quieren tenerla cerca. Todos quieren estar con ella. Sí, Entonces, y eso la va a ir potenciando. Déjame decir una cosa respecto a las municipales, porque también tienen que tener ojo los partidos políticos con sus respectivos liderazgos por 2 cosas. Primero, hay... por lo menos más de la mitad de quienes se pronuncian en favor de una candidatura presidencial no sabe todavía y está esperando que emerja un nuevo liderazgo. En casi todas las encuestas se repite eso. Es solo alrededor de un tercio de las personas que dicen ya tengo tomada mi decisión. Y todos los demás dicen estoy esperando que aparezca alguien más. Entonces a última hora aparecen y podría ser el caso. Pero otra cosa es la inscripción de candidatos a alcalde ahora, porque como ya salió la calificación del CERVEL hoy día de las candidaturas impugnadas y ya se sabe cuáles fueron aceptadas, tenemos una triste estadística de que el 53% de los candidatos son independientes. Y esto es un crecimiento exponencial respecto de la elección anterior. Solo en la metropolitana los candidatos militantes cayeron de 56 en 2021 a 39% en 2024. Se ha aumentado mucho. Y además los candidatos fuera de pacto, que son independientes, son otro tanto, 700 y tantos. Claro. No deja de ser. Pero no es de alguna manera esperable que crezcan los independientes en las candidaturas a gobierno local, porque también hay estudios que muestran que la gente está esperando, por ejemplo, para candidato presidente a algún representante que sea de partido político, como que la gente ya no quiere apostar al independentismo. Bueno, teníamos hoy día 105 alcaldes independientes, creo, o sea, casi un tercio, y la tendencia parece ser virar hacia los partidos políticos. Pero al menos en las candidaturas eso no se refleja, vamos a ver si ganan. Claro. Eso, la elegibilidad es otra dimensión de esto, pero en la inscripción son masivas. ¿Qué quiere que diga? No, usted iba a decir algo de las municipales, de los rechazados, rechazados por papitos corazones. Dilo tú, porque esa parte me dijeron que no íbamos a hablar de esto, así que no me preparé. Dijimos, Bachelet municipales. Bueno, dilo tú. No, yo solamente quiero, a veces nos cuesta ver el vaso medio lleno, pero encuentro que ha sido muy saludable que exista este registro transversal, una política transversal que partió con Piñera, se consolidó bajo este gobierno, de tener este registro de deudores de pensión alimenticia que ha impedido que muchos candidatos se inscriban. Absolutamente. Un número mayor en Partido Republicano, Renovación Nacional y Partido Radical es el que tiene mayor proporción respecto de candidatos. Pero esto es transversal, ¿no? O sea, yo creo que uno igual puede decir derecha, que es transversal y
va a ser importante que en la próxima elección de candidatos ya los partidos van a ser, bueno, entre todos los filtros, uno de los filtros va a ser, oye, yo no estoy tráeme el registro de que pagaste. No estoy muy de acuerdo con esa transversalidad. O sea, es transversal la existencia de Papitos Corazón. Sí. No tienen color político, en eso concuerdo plenamente. Pero hay partidos que se preocupan más de esos temas en de hacer el filtro, filtros claro, que otros. Claro, y por eso digo, yo no creo que Renovación Nacional y el Partido Republicano hayan querido encabezar el ranking de candidatos Papitos Corazón, pero lo hicieron. Oiga, claro, por eso yo supongo que para la próxima no van a aplicar filtro. Pero claro. ojo, esta exclusión o impedimento de tener deuda de pensión de alimento y no poder ser candidato solo rige para alcaldes y concejales, no para parlamentarios. Imagínate. Ha sido un buen momento para ampliar la... Yo quisiera solamente decir que ojalá que el estándar de los partidos para elegir a sus candidatos haya mejorado, porque hemos tenido muchos casos, ¿no?, de corrupción, y el último es ni más ni menos que el alcalde de Peñaflor, exalcalde de Peñaflor, que es detenido por tener, o sea, primero, él estaba siendo investigado por falsificación de firmas mediante el uso fraudulento de claves únicas. Terminan allanando su casa, encuentran que tiene armas, detenido por cortar el escándalo. ¿Hasta cuándo? No, en serio. Sí, o sea, porque esto ya es uno de tantos. Bueno, entonces, pues hay abusadores sexuales, corruptos. Elevemos el estándar, por favor. Si esta es la distribución normal en la población de este tipo de personas, o si hay algún magneto que los atrae a las postulaciones políticas, porque es impresionante, o sea, entre gente que ha estado en casos de corrupción, que tiene problemas con la justicia, o que tiene... un buen estudio sociológico. Sí, es la distribución normal de la población, o buscan en la política algo, claro. Exactamente. Tarea para la casa, porque bueno, en ahora... materia de corrupción siempre se ha dicho, y es un dicho bastante sabio popular, que el poder corrompe, y por razones evidentes. Ahora, en materia de abuso sexual y los abusadores sexuales buscan los colegios. Sí. Buscan los colegios. Los abusadores sexuales buscan trabajar en los colegios. O las iglesias. Bueno, entonces, tarea para la casa para ver si... Vamos a averiguar. Ya. Buen tema. Porque ahora tenemos que hablar de Enel. Hasta el día de hoy, hasta hoy... todavía hay miles de personas, hay una discrepancia, y escuché al ministro Pardo diciendo, bueno, que lo estamos midiendo de manera distinta, no sé qué es lo que quiso decir, pero según las cifras oficiales, hoy, miércoles, había más de 5.000 usuarios aún sin el suministro eléctrico repuesto, y se agotó el plazo del ultimátum de 72 horas que existía para que esto ocurriera. Por lo tanto, debería, según las palabras del ministro, por eso dijo algo que están todavía evaluando si es que se va a continuar, pero según las palabras del ministro Pardo en días anteriores, si no se cumplía este plazo, entonces continúa desarrollándose el proceso para quitarle la concesión a Enel. ¿La concesión de qué? De distribuir la electricidad que llega a su casa, que es como el 20% del costo de la cuenta de luz. Las otras partes no están en este proceso, solamente es la parte de distribuir la energía a la casa, pero es la que más obviamente se siente. Ale, sabes que estaba revisando material del pasado y encontré una nota del Mostrador 3 de agosto de 2016 que se titula de la siguiente manera: se rompe la tradición. Tras casi 100 años, Chilectra desaparece junto con Endesa y Enersys y pasarán a llamarse Enel. Esto es importante porque en estos días, bueno, han salido memes, historias, hay un video que se reflotó de Pedro Ruminot, que yo lo recomiendo porque está increíble. No se reflotó, parece que les hizo ahora. No, es que hay dos. Hay uno dos que canciones, se reflota, claro, que es muy interesante, que dice... tomando la canción Te recuerdo Amanda, él habla de Chilectra, que vuelva Chilectra, dice él, que me cobraron 5 millones por prender el microondas, la plancha, y me subió la cuenta 10 millones cuando prendí el microondas. Y todo el mundo se ríe, o sea, realmente un video muy entretenido, muy divertido. Mira, Te recuerdo a Chilectra. Es de los medidores inteligentes del 2018. Entonces él dice, pucha, lo vi y dije, oye, y tal cual, y después sacó otro. Dame luz. Dame luz. Del de la Nicole. No, espectacular. Pero entonces Chilectra, ¿por qué todo este Chilectra? Oye, y empecé a mirar para atrás, y ya que ya hablamos de Huachipato en el bloque anterior y dijimos cómo fue el caso de Huachipato, ¿no es cierto?, como que es la controladora CAP, la primera en privatizarse, ¿no es cierto?, en dictadura. Bueno, Endesa, que era una empresa nacional de energía
de los años 50, cuando la Corfo se crea y cuando se entiende además como modelo estratégico, ¿no es cierto?, como una compañía estratégica, porque ni más ni menos que está encargada de la electricidad. Bueno, Endesa, fíjense ustedes que fue la última empresa en privatizarse en dictadura. Y de nuevo, las mismas figuras, Jurasek, José Piñera, y aparece también en Nambiji, pero particularmente este señor José Jurasek, que también era parte, ¿no es cierto?, de la empresa siendo estatal, terminan siendo parte de la empresa una vez privatizada, haciéndose cargo, o sea, teniendo la propiedad, parte importante. Entonces, todo un chanchullo, un chamullo que debido a esta transición pactada, ustedes saben que todas esas cosas no terminaron en nada. Hubo comisiones investigadoras, la misma María Livia Monkever, la autora del libro que yo mencionaba, el saqueo de los grandes grupos, de los grupos económicos al Estado de Chile, no quedó en nada porque eso es parte de ese pacto, ¿no? Esas amnistías, ese hacer la vista gorda, en fin. Y lo digo esto porque, de nuevo, igual que Huachipato, ¿qué ha pasado aquí? Más allá de si lo primero pasó en Endesa España o en Endesa, ya se me olvida, y finalmente terminamos en esta Enel, que tiene parte, ¿no es cierto?, de propiedad del Estado italiano, y de nuevo la falta de inversiones. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas que además no son capaces de adelantarse a los cambios que se están viendo todos los días? Estamos viendo cambio climático a nivel mundial y que no hacen las inversiones. Y la respuesta de la empresa es, bueno, pero es que si hago inversiones va a subir la tarifa, pues. Entonces, usted en la casa no va a querer que la tarifa le salga más cara. Y ahí uno se pregunta, ¿es tan así? O sea, ¿esa es la respuesta? Mira, las inversiones, la mantención, la renovación de los cables, los transformadores, los postes, que digamos que es básicamente lo que tiene Enel distribución, está en la tarifa. Está considerado en la tarifa, pero el Estado no verifica que se hagan esas inversiones. En lo que el Estado controla es en la calidad de servicio final. Y en tiempos normales, con estos equipos viejos, con estos postes viejos, con estos alambres viejos, muchos de ellos instalados en los tiempos en que la empresa era pública, nunca reemplazado, funcionan en tiempos normales. Vino una ventolera, se cayeron, y claro, ahora se descubre que además no son inteligentes, no tienen inversión tecnológica para saber a esta casa se le cortó la luz, etcétera, todo lo que nos hemos enterado. Total. Entonces, hay varios problemas. El problema es que sí estaba considerada la tarifa. Y por eso, una parte de la tarifa es lo que pagamos por infraestructura, por renovación y mantención, que no se cumple, porque todas las empresas siempre empiezan a, bueno, si lo puedo arreglar con un alambrito y me sale más barato, ¿para qué voy a invertir en cambiar el transformador? Te lo cambian cuando ya el transformador explotó en 1000 pedazos. Entonces, sí, es cierto por ese lado. Ahora, nuevas inversiones, transformaciones, claro, por supuesto te lo van a meter, y es un problema del modelo de contratos que tenemos, que como cada innovación que quieres poner, bueno, te lo cobro. Hay que tener ojo con eso, sí, porque la narrativa que está instalando la industria de la distribución eléctrica hoy día, algunos con más desenfado que otros, el caso de CGE es que está pasando viola, pero no puede pasar. No, que además dice que CGE, no va a ser. Por ejemplo, CGE atiende Talagante, se quedó fuera, que lo conozco muy bien, se corta la luz. ¿En serio? Tupido y parejo. O sea, bueno, pero lo que quería como decir, una vez, 2 veces al mes se corta la luz. Bueno, sí, la propia norma permite 9 horas de interrupción al año. La narrativa de la industria hoy día es que el sistema de determinación de tarifas establece desincentivos para la inversión, claro, porque compensa la compensación. La compensación está incorporada al sistema de tarifa, está pasada a costo. O sea, quiero decir lo siguiente, el riesgo de tener interrupciones por no hacer mantenimiento o inversiones en infraestructura está considerado en la tarificación bajo el supuesto de riesgo de compensación. Por lo tanto, y esto es lo que dice el señor Rodrigo Castillo, que fue exdirector de empresa, ya nos cobraron la futura compensación que nos van a dar a quienes les cortaron la luz. Yo estoy entre las suertudas que no sufrió ese problema. Pero instalar como narrativa que es el sistema regulatorio el que
inhibe la inversión de una empresa privada, es un contrasentido, es un verdadero oxímoron, porque el sentido de la empresa privada es justamente arriesgar capital, invertir. O sea, si no, la razón por la cual el Estado es privado de invertir e incursionar en el mercado es porque el empresariado privado tiene mayores estímulos. ¿Cuáles son esos estímulos? Que invertir y arriesgar capital es finalmente un win-win porque genera riqueza, da empleo, genera crecimiento, mayor recaudación fiscal. Entonces, todo ese supuesto se viene abajo cuando a la primera dificultad dicen que no invierten porque no tienen incentivo para invertir. Pero no es la primera dificultad, o sino sea, lo más grave ya. Vamos a tener que seguir conversando de este tema con nuestra invitada porque se nos acaba el tiempo. Pero no es la primera Cierren dificultad sus ya. puntos. Pero déjame cerrar con la sinvergüenzura del gerente general de CGE. Que no se va a acoger al sistema voluntario del proceso compensatorio porque dice que esta no es responsabilidad de la empresa, sino que es del Estado. O sea, él ha llevado al paroxismo esta narrativa de que es culpa del Estado. Las pérdidas siempre las asume el Estado, las ganancias, por supuesto, ellos. Claro, pero en la Junta de Accionistas que tuvo en agosto el año pasado, se ufanaba de haber hecho muchas inversiones y que gracias a esas inversiones había tenido una rentabilidad de 4,6% superior a la del año anterior. Entonces, ¿cuál es la superioridad de la empresa privada? Si hace mal servicio, si no arriesga, si no invierte, entonces, ¿de qué se trata? Pero además, digamos que este es un caso de monopolio, entonces... Además es un monopolio no, es que por eso tienen regulaciones. No es natural, no es natural, pero es un monopolio. No es natural porque el tendido eléctrico lo puede hacer. Pero bueno, es que ese es otro tema para discutir, pero no es natural, pero está establecido así y se quedó así. Es de la naturaleza. Y se quedó así. Podemos conversar de esto con Clarisa, que es una seca y maneja muchos temas de política pública. Vamos a conversar con ella de inmediato. Nos vamos a una pausa y volvemos. UT Chile TV presenta el prestigioso noticiero internacional Democracy Now! Los destacados periodistas Amy Goodman y Juan González te informan diariamente sobre el acontecer global desde Nueva York. Today we bring you the first part of our global broadcast exclusive conversation. The streets of Tahrir have once again been filled. Key issues here at the United Nations Climate Change Conference remain unresolved. Police are saying the protesters to move further and further away. I'm Amy Goodman. And I'm Juan Gonzalez. And those are some of the headlines. This is Democracy Now! No te pierdas Democracy Now! De lunes a viernes a las 21 horas por las pantallas de UT Chile TV. Llega a UT Chile TV la serie documental que se pregunta por qué. The Why. Esclavitud moderna. Igualdad de género. Pobreza y desigualdad. Derechos civiles y políticos. Historias que dan cuenta de problemáticas centrales del mundo en el que vivimos. The Why. Historias del mundo para el mundo. Todos los miércoles a las 23:30 horas por las pantallas de UT Chile TV. Sapiens, reportes de ciencia y tecnología desde un Chile que piensa. Nuestro territorio es un inmenso laboratorio y te invitamos a descubrirlo. Viaja junto a los mejores equipos científicos desde el interior de las células hasta las más lejanas galaxias. Medio ambiente, el cuidado de la naturaleza y los adelantos de la sociedad. El conocimiento y la innovación de hoy. Encuéntrate con Sapiens, reportes de ciencia y tecnología para un Chile que piensa. Todos los sábados a las 21 horas por UT Chile TV.
Oh, perdón, estamos aquí poniéndonos de acuerdo con nuestra invitada, la politóloga, psicóloga, antropóloga, experta en políticas públicas, llamada, nos estaba contando en sistema de cuidado. Así que bueno, vamos a tratar de dosificar las preguntas, pero estábamos haciendo memoria de... yo me estaba acordando de Jorge Chausson cuando recién retornada a la democracia pedía investigaciones del caso Pinochet, que pedía investigación. Una de las primeras investigaciones, comisiones parlamentarias, fue investigar el saqueo precisamente de las empresas públicas que se habían vendido a precio de huevo. Bueno, vino el primer movimiento de militar, el primer tanquetazo, no me acuerdo si me dio el primero. El ejercicio del lance. Y enlace. Ya. Eran tres cosas, coordinación, alentamiento y enlace. En ese movimiento, después de ese movimiento, llegaron los pactos de la transición. Bueno, esa comisión investigadora se archivó. ¿Cómo ves tú el problema? Nos estabas diciendo que no eres experta en sistema eléctrico, pero, No. pero como una observadora de la realidad política. El sistema que tenemos actualmente de producción, distribución, los contratos distintos, distintas empresas actuando, el legislador en algún momento habrá tenido, vamos a hacer estos contratos de esta manera, vamos a poner estas regulaciones para que funcione, para que la tarifa sea justa y al final termina en un sistema que es costoso, que es difícil de cambiar. Estamos viendo el tercer ultimando, es difícil de cambiar y donde parece ser que los usuarios finalmente no perciben esta idea de que la empresa privada haya sido mejor que la pública. ¿Qué piensas tú? Bueno, perciben lo correcto, porque hasta el día de hoy todavía hay algunos que luz no tienen. Digámosles que hubo también un corte de agua. Recordemos que, pocos años atrás, hubo un problema con las sanitarias y alrededor de 5 o 6 grandes ciudades del país se quedaron por muchos días con otro servicio básico interrumpido de acceso al agua potable. Y curiosamente reflota, después del fracaso de 2 intentos de cambio constitucionales, un viejo debate no resuelto sobre cómo administras, regulas, provees bienes de servicios que son públicos, son bienes públicos. El Estado finalmente tiene 2 maneras, o lo hace directamente o lo hace por la vía de provisión de servicios privados, pero resguardando el Estado este bien común que estos servicios implican. Y por eso digo, claro, hacer el recuento, yo las escuchaba, del origen de todo esto, es simplemente como la crónica de una muerte anunciada, porque aquí, más allá del origen de este saqueo llamado de haberse repartido a precio huevo servicios de esta envergadura, hoy en día lo que tienes que resolver es, con el tamaño de población que tienes, con la complejidad que tienes de la provisión de servicios, recordando por otro lado el crecimiento de la inversión. Hoy día las redes de agua potable llegan a todo el país. Yo dificulto que encuentres en América Latina la magnitud de satisfacción de estos bienes, pero tienes una muy deficiente, como se probó ahora. No cuesta nada decir que funcionan bien en tiempos de normalidad. ¿Por qué? Porque se cree que lo regular es la normalidad. Resulta que lo que hoy se considera una excepcionalidad y una normalidad va a ser la nueva normalidad. Realmente. Y por lo tanto, frente a la crisis real del cambio climático, porque nadie previó 120 kilómetros por hora, nadie previó que entonces la cantidad de cables que malamente pueden resistir acumulados, el embate del viento, bueno, si viene uno de esa envergadura, te los va a tirar abajo. Y que lo más probable es que va a venir, entre paréntesis. Bueno, por eso claro, por supuesto, aquí hay un problema de proyección a futuro. Claro. Esto tiene que estar incorporado en las regulaciones severas que tienen que ver para las inversiones que son exigibles para quienes proveen este servicio. No me pierdo que la derecha va a salir diciendo lo que ha dicho, a las palabras del ministro Pardo. Cuando él insinuó, bueno, tal vez podría participar. No dijo estatizar, dijo podría participar el Estado. No. Se le olvida que las 2 empresas que hoy día son las de mayor polémica, Enel y CGE, son de propiedad estatal, de los países de origen, y nos proveen
acá como si fueran particulares. Probablemente no tengan estos problemas ni en China ni en Italia. Entonces, la pregunta es, tenemos que exigir los mismos estándares que probablemente deben regir en sus respectivos países, no escandalizarse por abrir una discusión sobre si el Estado interviene o no. El argumento de la derecha clásico, ¿cómo le vamos a entregar al Estado ineficiente chileno lo mismo? Y te sacan lo de las listas de espera, no me sorprende ese argumento, pero tendrán que reconocer que en todo caso, votes por quien votes, te quedas sin agua, te quedas sin luz, y lo que tienes que garantizarlo frente a este país que va a tener un problema recurrente a estos fenómenos es crucial. Y que, ¿cuál es lo lamentable? El marco constitucional es parte de la limitación. No está resuelto el rol del Estado, el rol de los privados, el cómo se articula lo público y lo privado, y creo que se abrió una discusión legítima. Ahora, esa es una discusión que no le resuelve todavía a los que tienen los servicios, y por lo tanto entiendo que es muy urgente la capacidad de un Estado eficiente también, moderno, que es capaz de... Hay una columna muy interesante de Vivian Blanlot, que dice, antes de pensar con nuevas regulaciones, ¿por qué no empezamos a ver qué es lo que la ley obliga exige y que no se está haciendo? Y que no se implementa? Por lo tanto, también hay temas de fiscalización. Independientemente de que hay responsabilidades públicas en la materia, sin duda el responsable de lo que ha ocurrido acá es el proveedor del servicio. El Estado tendrá corresponsabilidad, en algunos casos los municipios no habrán hecho. Hay gente que ha criticado, por ejemplo, particularmente gente de derecha, ¿no? que ha criticado que por qué el gobierno se demoró tanto en sacar a los militares para que ayudaran a remover los árboles. Y uno siempre está ahí como con la duda de, bueno, le corresponde a la empresa, me quedo esperando que lo haga la empresa, o criterio pragmático, vamos, levantemos los árboles y después le pasamos la cuenta. ¿Qué piensas tú? Mira, en esta materia todos aprendemos la lección después de. Sí. Entonces te habrán citado y lo dijeron, así como en el terremoto, tú declaras estado de excepción y puedes tener, bueno, no ocurrió, y además tú te das cuenta, las Fuerzas Armadas ya están en puntos críticos en la frontera, etcétera, y ahora tienen que proveer las reparaciones que finalmente el origen es de otros. También, es decir, entiendo que frente a la emergencia tienes que hacer uso de todos los instrumentos posibles, y tal vez se pudo haber actuado con mayor celeridad. Resolvamos eso ahora y hagamos una discusión sustantiva ahora para no tener que estar pensando de nuevo cómo mitigamos el próximo desastre. Así que uno puede prever enero del 2025 ya la gente, todas con luz, olvidado del tema, y que vuelve. Estas son como Pero estas son las lecciones que el Estado sí tiene que conservar, independientemente de que en las encuestas de opinión de los 2 meses próximos no aparezcan. No, pero respecto de la evaluación de la empresa y del Estado, de las empresas privadas y del Estado en la crisis del corte de luz, la CADEM mostró que más del 70-80%, si no recuerdo mal, evalúa mal y considera que el problema es de quién es, a pesar de que se intenta instalar esta otra narrativa, que por supuesto el Estado tiene que regular más. El punto es que cuando se establecen las leyes, que son la base de las regulaciones, viene la captura, porque cuando está el proyecto de ley ahí, bueno, viene el lobby, viene el copy-paste del informe en derecho a la empresa, viene el financiamiento de la campaña, viene la postergación. Entonces, es una captura permanente de la capacidad regulatoria incluso del Estado frente a estos servicios que son públicos. Claro. Bueno, pero llegamos entonces a un problema que es como la historia del huevo y la gallina. El huevo. Llegamos a aquello, por eso dije que es dramático, porque esto tiene un origen en una base constitucional en la que fracasamos rotundamente. Y lo digo porque finalmente lo que era medular, y no tiene nada que ver con las eléctricas, pero tiene mucho que ver finalmente con toda la provisión de servicios, es quiénes toman las decisiones, quiénes legislan, y eso implicaba una constitución que modernizara y reformara drásticamente nuestro sistema político. Entonces, entramos a temas de transparencia, modelos de representación. Rol del Estado. Miren lo que acaba de ocurrir ahora. Yo sé que parece que uno hablara de otras cosas, pero cuando tienes la ley Papito Corazón, que finalmente, afortunadamente existe, y el CERVEL baja 140 y tantas candidaturas. Increíble.
Entonces tú te das cuenta de que hay un sistema político que ni siquiera filtró las propias legislaciones que ellos mismos aprobaron. Entonces, cuando tú piensas en reformas políticas, como el sistema político se hace cargo de que legisla y que también es responsable de implementar aquello que legisla. Correcto. Entonces, como digamos... ¿Por dónde partimos? Claro. ¿Y qué espacio hay ¿Qué espacio hay o ningún espacio para hablar de nuevo del tema constitucional? Mira, puede que no una nueva constitución, pero hay ciertas reformas constitucionales que si no se resuelven agotan la paciencia ciudadana. Y yo creo que puede que la ciudadanía quedó vacunada del 19 por las consecuencias que tuvo. Pero las consecuencias son el tipo de vacunas que se usaron, no la enfermedad que les dio origen. Y esa enfermedad de origen hoy día se expresa en la violencia que significa no tener bienes básicos asegurados ni garantizados en pleno invierno, además. Además en el peor momento donde más se necesita. Y ahí hay esta reacción ciudadana de que por lo menos en estas materias tengo que tener garantía. No, es que respecto a lo que estás diciendo, también me viene a la memoria las protestas con barricadas, con fuego encendido, sin que se aplicara la ley antibarricada, de la ciudadanía. Además, esto sí que fue pluriclasista, protestas y barricadas en Las Condes, protestas y barricadas en Providencia, en contra de las eléctricas porque no reponían la luz. Entonces, hay también latente una manera de aspirar a soluciones de parte de la democracia que la democracia no está entregando. Y los procesos constituyentes parecen haber sido eso. Pero está tan latente, hoy día entregaron recién el informe de desarrollo humano del PNUD, no lo hemos visto porque está recién entregado, pero la cifra que me llamó la atención de lo que alcancé a leer a la rápida es que hay una adhesión en la sociedad chilena a cambios profundos que llega a un 88%, pero no hay una confianza en que la élite política va a encabezar esos cambios. A ver, lo que no ha cambiado y más bien se ha agudizado, si uno mira con esta cifra, todos los estudios del PNUD han demostrado un declinio una mantención permanente sobre una agenda social pendiente. Eso desde el informe más emblemático, que fue... El de 10 años de democracia, que fue justo para el estallido social, salió como un mes antes. En ese venía condensado lo que el PNUD había demostrado como una agenda social permanente latente. Por las distintas situaciones que ocurrieron, estas cosas que debieron haber corrido en paralelo, que era una habilitación constitucional que diera posibilidad de una reforma política y que habilitara un Estado democrático y social de derecho y que por lo tanto permitiera una agenda social potente, pero que simultáneamente hubiera una agenda social paralela, se ahogó. Y entonces aumentó por lo tanto el escepticismo y la frustración, porque abriste una vía, la vía fracasó, la agenda sigue pendiente y sientes que los caminos que se usaron no sirvieron. Por eso digo, es probable que no necesites habilitar un nuevo proceso constitucional, pero necesites habilitar reformas constitucionales. Clarisa, te quiero cambiar de tema porque varias cosas. Uno, las Naciones Unidas concluye que las elecciones en Venezuela no cumplieron las medidas de integridad y transparencia, para qué hablar de todo lo otro que ya se ha concluido. Jaime Quintana, presidente del PPD, ha dicho: si en un plazo prudente el Partido Comunista no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos. Y te escuché decir hace unos días en el mostrador que para ti al menos estaba siendo muy difícil defender las credenciales democráticas del Partido Comunista en la medida que el Partido Comunista no tenga una definición más clara y categórica contra lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuánto afecta a la izquierda y particularmente la alianza del Partido Comunista con el socialismo democrático? A ver, para ser precisas con lo que yo dije. Eso es lo que yo te leí. Sí, dije, no siendo comunista, claro, compartí con aquellos comunistas la idea de que en Chile tenían credenciales democráticas. Uh-huh. Y lo que dije es tan
poniendo en riesgo la credibilidad de personas que, como yo, no siendo comunista, defendíamos las credenciales democráticas, las están arriesgando ellos. Perfecto. Y no tenemos por qué hacernos cargo, quienes no lo somos, de ellos que son los que están arriesgando su propia credibilidad. Creo que es importante decir eso. Por lo tanto, no puede ni el gobierno ser juzgado de falta de credibilidad en sus credenciales, ni aquellos que provienen del llamado mundo del socialismo democrático. Si ustedes me perdonan, a mí el apellido me parece que sobra. En mi opinión, el socialismo democrático no es, porque está lleno de gobiernos en América Latina que se declararon socialistas y terminaron regímenes autoritarios y que aumentaron desigualdad y pobreza. Eso de socialismo no tiene nada, salvo la autoidentificación de quienes se proclaman de esa manera. Y por lo tanto creo que el Partido Comunista está jugándose ellos su propia credibilidad y, por cierto, su destino electoral. ¿Tú estás esperando alguna declaración del Partido Comunista? A ver, yo confío, primero, creo que es destacable lo que ha hecho Camila Vallejo, Carol Cariola, Iracy Hasler. Creo que hay una nueva generación o aquellos que no formaron parte de la larga historia del Partido Comunista que se pueden desprender con más facilidad de ciertos amarres, yo diría, más que ideológicos, hasta emocionales, podría atreverme a decir, de la vieja guardia comunista. Y por lo tanto, yo esperaría que a fines de este año, como Quintana, el senador Quintana habla de un plazo, bueno, pongamos como plazo el término del Congreso del Partido Comunista. Me parece que es ahí donde se van a tomar esas definiciones. Ojalá el Partido Comunista logre ahí establecer claramente un rumbo que le reponga las credenciales que, lamentablemente, por estas declaraciones, por la ausencia de declaraciones tajantes respecto de lo que es evidente, obvio y manifiesto, de que no hubo una elección. A ver, el ejercicio electoral fue democrático y lo que pasa desde el momento en que ponen en la urna el ciudadano su voto en adelante, no lo fue. Claro. Y las instituciones fallaron enteramente ahí. Clarisa, se nos acaba el tiempo, pero como estuvimos hablando de Soa Bachelet, me muero de ganas de preguntarte si tú crees que debiera considerar la expresidenta un tercer periodo. Si ella debiera. Sí. Digamos, si te gustaría, si la ves como posible candidata en las elecciones de 2025. Yo me quedo con lo que ella expresa. Su liderazgo es un liderazgo al servicio de la unidad, algo que, está fallando. Hoy día lo que tenemos al frente lo estamos viendo. Las discusiones que vienen son estas que hemos hablado. Son visiones de mundo distinto, rol del Estado, rol del privado, cómo se articula lo público-privado, cómo se garantizan derechos y una gran agenda social reformadora, cómo se reforma un sistema político, cómo garantizamos la democracia. Bueno, eso que está en juego solo se hace con la unidad de las fuerzas progresistas. Si ella pone al servicio del debate de hoy el ser un factor de unidad, me parece espléndido. De ahí a que ella sea candidata presidencial es otro cuento. Muchas gracias, Clarisa, muchas gracias, queridas compañeras, se nos acabó el tiempo. Esperamos que esta conversación, por supuesto, continúe en la casa porque son discusiones, son debates que no tienen una respuesta fácil ni rápida, pero sí tienen una respuesta necesaria. Las invitamos a todos y a todas a vernos cuando emitimos el programa, pero también a ver la repetición de este y otros capítulos en YouTube, Spotify y en las redes sociales de Uchile TV. En Bumble no. En Bumble no. En Tinder tampoco. Tampoco, no, está todo mal. No, está hecho, todo mal. Nos retiramos. Ya a dejar esas aplicaciones. Volver a lo natural. Sí, a lo natural. Sí, pues. ¿Sí? Exactamente, porque ahí también entró la colita de la monetización. Así que sí, podríamos. Tema para descabelladas. Oye, que saben harto de sí, eso. Sí, oye, sí. Oye. Tú no tendréis por qué. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Clarisa, por venir a acompañarnos. Gracias. Y nos vemos. Ya pues. Chao. Chao, chao.